Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales y el canal de YouTube de la Fundación GEO. En esta oportunidad seguimos en este ciclo de entrevistas junto a profesionales muy relevantes del ámbito público y privado y tenemos el placer de contar en esta oportunidad con Andrés Di Pelino. Andrés es licenciado en Economía y Contador Público por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en estructura jurídico-económica de la regulación energética. Es magíster en Energía y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. También es profesor titular de Economía de la Energía, de Microeconomía 1, de Administración Financiera, bueno, entre otras materias que él dicta en diversas casas de estudios, tanto públicas como privadas. Por último, podemos destacar que es subdirector del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía de la Universidad de Buenos Aires. Integra la comisión directiva del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Es el presidente de la Comisión de Evaluación de Proyectos de Inversión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participa regularmente como orador, expositor o moderador en numerosas actividades en las que él es invitado para que pueda dar su opinión. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. En primer lugar, agradecerle a la Fundación GEO la invitación y, bueno, a disposición. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, este ciclo de entrevistas nosotros la planteamos desde un área de estudio en la Fundación que es el Centro de Producción Documental, en el que nosotros regularmente publicamos un monitor denominado Monitor Geo, en el que analizamos distintos datos e indicadores de la realidad socioeconómica argentina. Obviamente los temas vinculados a la energía, más en esta coyuntura, son tremendamente relevantes para aquellos que quieran conocer un poco más sobre la temática, pero más que nada porque termina generando un impacto fuertísimo a nivel país. Este año, producto de la guerra en Ucrania, se generó un revuelo importantísimo a nivel internacional con, bueno, justamente el precio de esa materia prima que tiene que ver con el gas, en ese caso en particular. Y la verdad que es un tema que nosotros queremos recorrer y queremos conocer e indagar respecto a la opinión de profesionales, cómo ven la cuestión energética en nuestro país. Pero bueno, antes de ir a ese punto, nos gustaría que nos puedas contar, por favor, quién es Andrés Di Pelino. Te hice una presentación súper extensa, pero bueno, quizás vos tengas algo más para contarnos. Bien, puedo agregar a lo que vos mencionabas, José, un poco la pasión por la energía desde temprana edad. Te diría casi de niño, yo con mis padres recorría el país y toda vez que mi viejo era energético, ingeniero electricista, y él fue uno de los constructores de la casi totalidad de las represas hidroeléctricas de la Argentina, a la vez que nos llevaba a conocer cada represa, cada embalse, cada central nuclear que la Argentina tenía, las centrales térmicas, veíamos las líneas de alta tensión, cómo se construían, cómo las estaciones transformadoras funcionaban. Es decir, yo de chiquito mamé, digamos, si se quiere, todo esto. Me gustó, me recibí en la facultad y ya desde aquel entonces me vinculé al sector energético. Y acá estoy, y acá sigo. Me considero un generalista de la energía, es decir, he pasado por un montón de otras áreas que, bueno, en tu breve y escueta, digamos, resumen, no estarían todas, pero hice hidrocarburos, hice electricidad, hice lo nuclear, estuve en generación, estuve en transporte, estuve en distribución, estuve incluso en revisiones tarifarias, estuve con los usuarios, en fin, y sigo en esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, hasta ahí creo que más o menos podemos redondear. ¿Qué vos considerás, en base, digamos, a esos distintos niveles y espacios que fuiste recorriendo en el ámbito energético, que es un tema al que hay que darle más relevancia que el que se le da actualmente, o es un tema más dentro de otro conjunto de temas que también son importantes? Diría las dos cosas. Es las dos cosas. Debemos prestarle más atención, no solo en la Argentina, en el mundo. Vos mencionabas el evento de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso de alguna manera aceleró ciertas políticas a nivel mundial de ciertas naciones que se vieron evidentemente afectadas, pero al mismo tiempo sigue siendo la energía, digamos, o yo entiendo que la energía sigue
estando el sector energético condicionado por otras variables y a la vez que condiciona a la macroeconomía principalmente. El caso de la Argentina es claro, lo hemos visto en estas últimas décadas, excede, digamos, una administración gubernamental, excede. Esto es una problemática que viene de larga data. Y en palabras de nuestros máximos representantes, si se quiere, en términos de lo que es planes económicos, planes macroeconómicos de estabilización y demás, dicho por ellos, no podés hacer hoy macroeconomía si vos no metés la cuestión energética adentro de ese plan. Claro. Te vas a chocar. Es decir, necesitas sí o sí incluir la cuestión energética en sus distintos ángulos y facetas, tema balanza comercial energética, tema del frente fiscal, subsidios, etcétera, tarifas y demás. Todo eso tiene que estar en un plan macroeconómico y lo estamos viendo hoy, que es una de las exigencias de los organismos multilaterales. Así que yo diría, cumple los dos roles. Te condiciona y a su vez es condicionante. Y a su vez es condicionante. Las dos cosas a la vez. A su vez es condicionante. Actualmente en nuestro país, ¿cómo se administra, digamos, la cuestión energética en lo que se refiere a producción, distribución y cómo luego se traduce en servicios públicos? ¿Cómo es eso? Bueno, vos tenés, digamos, a grandes rasgos, una gran parte del sector energético, llámense subsectores, que a priori funcionan sin regulación, en forma desregulada, al menos desde los años 90 así fue, desde las transformaciones de la década del 90, y tenés otra parte del sector de los precios de la energía regulados, véase tarifas. Principalmente nos referimos en ese caso a las tarifas. Pero después también tenés un orden federal. Por ser nosotros una república federal, tenemos, digamos, ciertas competencias de la nación, que podría ser en el caso del gas natural, el transporte en distribución y política hacia el sector. Y después tenés otras partes de la energía que serían de orden provincial, en el caso de la electricidad. Claro. El régimen allí es federal. Entonces, cada provincia tiene competencias en términos regulatorios, de fijación de sus propias tarifas, etcétera, en ciertos aspectos. Y después tenés también empresas como YPF, que mayoría de capital estatal, que cumple un rol muy importante. Que tal vez no es el rol que cumplió previo a los años 90, las privatizaciones en la gestión de Menem, pero que vuelve a tener incidencia, digo, como una empresa no solo líder, sino una empresa testigo que va marcando el rumbo de ciertas políticas. Así que eso, digamos, en una mirada, en una primera mirada. Y en ese sentido, esta cuestión que vos mencionás de la federalización me lleva a lo siguiente, que es una pregunta que es muy habitual. ¿Por qué tenemos tanta diferencia en las tarifas para los usuarios de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires respecto de lo que pasa en las provincias? Entiendo que es un tema que no solamente impacta en la cuestión energética, sino también en el resto de los servicios denominados públicos, ¿no? Bueno, las diferencias, hay diferencias, digamos, es buena la pregunta, hay diferencias de origen que tienen que ver con lo siguiente. Vos en el área metropolitana de Buenos Aires tenés concentrada, podríamos decir, aproximadamente o algo cercano al 40% de la población del país. En un área de una superficie pequeña. Totalmente, sí, sí. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer cordón, segundo, tercer cordón del conurbano. Área metropolitana AMBA. Pero al mismo tiempo tenés, y entonces ahí vos tenés el mayor consumidor de energía del país. Sí, 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 sí. ¿No es cierto? La Argentina tiene una particularidad geográfica de su geografía. Las fuentes de energía están alejadas de Buenos Aires. Claro. Están todas lejanas. En la Patagonia, en la cordillera, en el norte, en las represas en la Mesopotamia, etc. Entonces, todo tiene que ser traído a Buenos Aires. Ok, bien, eso por una parte. Luego tenés la geografía de cada provincia en sí mismo y sacando lo que son los grandes centros urbanos, que le seguiría Rosario, Córdoba y demás. Tenés provincias muy grandes, con superficies muy grandes, poca población, dispersa en muchos casos, a la que tenés que abastecer, por ejemplo en el caso de la electricidad,
Y esto es un derecho, digamos, por decirlo de alguna manera. Hoy es impensable que una familia no cuente con el derecho al acceso a la energía. Tal cual. Sí, o a los servicios. Esto en este mundo hoy día está por demás aceptado, es una discusión que ya nadie da. Entonces tiene que tener electricidad, tiene que tener gas, y si no es gas por red, tiene que tener alguna alternativa. Será la garrafa, será otra. Si necesita agua por red, necesita cloacas, necesita transporte, necesita comunicaciones, necesita todo. Es decir, de esto se trata. Entonces, cuesta muchas veces, en términos, digamos, de escala, por decirlo de una manera, esto los economistas lo entienden bien, cuesta por temas de escala llevarle la energía a muchos sectores de la Argentina a la misma tarifa que en el caso de AMBA, a la que se le suma la problemática del subsidio, que se le suma, podríamos decir, de prácticamente 15 años para atrás, el tema del subsidio, que ha sido un reclamo, en muchos casos, de los gobernadores histórico, ¿no es cierto?, nosotros, ha habido por momentos la brecha, para que vos te des una idea de la magnitud, ha sido 1:6. Claro. 1:6. O sea, tremendo. Área metropolitana pagaba una tarifa energética 6 veces más barata que lo que pagaban otras provincias de la Argentina. Provincias importantes, por cierto. Sí. Entonces, hay que corregir esas distorsiones. Definitivamente hay que corregirlas. Y ese formato de corrección, me imagino que hay costos logísticos que obviamente van a generar distorsiones luego en el precio final al que accede un usuario final de ese servicio. Pero ¿es posible una normalización, digamos? ¿Vos lo ves posible o realmente, justamente, me pareció clarísimo, por la dispersión geográfica, por las dificultades geográficas, por la densidad poblacional, evidentemente el valor o el precio que paga el usuario final no va a ser el mismo que el que esté en Buenos Aires y tiene una densidad poblacional importantísima y explica el 40% del uso, ¿no? Claro, bueno, se han hecho avances, en su momento se interconectó el sistema nacional, claro. O sea, todo el continente en términos de transmisión queda interconectado, con lo cual cuando vos consumís electricidad en Buenos Aires, la consumís en Córdoba, en Posadas o en Comodoro Rivadavia, vos no sabés dónde se generó. Claro. Eso abarató, por supuesto. Lo único que nos quedó sin interconectar es la isla de Tierra del Fuego, que hay, por supuesto, proyectos de que en algún momento lo consigamos hacer. Eso facilita. También tener presente que las cuestiones regulatorias obedecen a razones técnicas, llámese ingenieriles, factibilidades y demás, que las áreas técnicas nos dirán qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, que obedecen a cuestiones jurídicas, como decíamos, los marcos regulatorios, no solo Nación, sino que ahí hay que peinar todos los marcos regulatorios de cada jurisdicción, y después, por supuesto, las cuestiones económicas, que serían, digamos, las que más nos puedan interesar en este momento, y es complejo. La Argentina tiene, yo la defino como una suerte de intelectualidad regulatoria, muy capacitada, que está en los entes reguladores, tanto nacionales como el ENRE, el ENARGAS, y también los provinciales, por supuesto, también, pero que requiere de definiciones políticas. Claro. Son más bien de definiciones políticas. Es decir, el regulador o la agencia regulatoria necesita, digamos, que la doten y le digan, bueno, usted se mueve dentro, estas son las condiciones de borde, de límite, es decir, acá usted regula. Bueno, yo creo que está pendiente, diría que estaría pendiente que el Congreso de la Nación asuma en algún momento, por supuesto ante todas las dificultades que el país tiene, pero para mí resta y está pendiente que asuma una nueva discusión en materia de servicios públicos. No solo de regulación de las tarifas, una discusión mucho más amplia. Debiera contemplar la calidad de la prestación de los servicios, la accesibilidad, la universalidad, etcétera, etcétera, y que sí, por supuesto, debiera, digamos, en definitiva, después cerrar con los precios de la energía regulados, como nosotros lo decimos. Y eso para mí está pendiente, es una deuda que tiene el Congreso.
para con la sociedad toda. Andrés, ¿la Argentina sigue siendo un país todavía en la que su matriz energética sigue dependiendo fuertemente del petróleo y del gas o está cambiando su composición? Ahora, digo, se escucha cada vez más energía atómica, energía hidroeléctrica. Yo a veces he recorrido la ruta 3 yendo al sur y ya empiezo a ver, viste, los molinos. Los molinos. Sí. Bueno, a ver, lo contesto en dos partes. La Argentina, podríamos decir que de la década del 60, donde había una prevalencia de todo lo hídrico, se fue moviendo a una matriz de fuerte concentración en fósiles, en los fósiles, que son un recurso, como todos sabemos, no renovable. Tal cual. Allá por el 2015 sale la ley de renovables y la Argentina empieza a recorrer un camino, diría yo, en forma creciente, de a poquito, pero sin prisa y sin pausa, que va buscando insertar cada vez más componentes renovables, entre los que se destacarían los parques eólicos, toda la energía eólica, y la solar. Principalmente podríamos situar las provincias del norte, en especial Jujuy, como digamos, un ejemplo. Y también de la mano de los biocombustibles y otras fuentes renovables. Se le ha dado impulso a la ley. Resta mucho por hacer todavía y estamos lejos de los parámetros que la propia ley estableció. Esto sería como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no es cierto? Claro. Podríamos decir que hicimos, por una parte, sí, y es muy valorable lo que se hizo, y esto lo hicieron varias administraciones, no solo una, pero que resta asimismo mucho por hacer. Tenemos que ir a una matriz energética más limpia, tenemos que ir digamos, a una reducción de la dependencia de los fósiles. Pero claro está, desde el año pasado estamos en un mundo que vos describías muy bien al inicio, de Ucrania, Rusia, el conflicto y digamos, el nuevo orden energético mundial. Tal cual. Sí. No está claro en qué va a terminar o en qué va a devenir. Te sumo todo el proceso de transición energética que está en el camino, con marchas y contramarchas. Porque vos decías, por ejemplo, lo nuclear. Lo deseable sería, los ambientalistas te dirían, bueno, en el largo plazo, quitar lo nuclear. Claro. ¿No es cierto? Ahora, pero al mismo tiempo sabemos que lo nuclear es una fuente segura, es una fuente de base, ¿no es cierto? Sí. En cualquier matriz energética y es barata. Y es barata. Y Argentina está bastante bien instalada, está muy, digamos, referente en las regiones. Tiene toda una tradición histórica. Yo me desempeñé en el sector nuclear, como te mencioné, y realmente los admiro. Pero bueno, digamos, vos me podés decir, bueno, 3 centrales nucleares hoy es mucho. En Latinoamérica. Claro, sí, totalmente. En Europa sería poco. Sí. En Asia ni hablar. Pero podríamos tener más también, pero cuestan plata, mucha plata. Claro. Entonces hay una especie de trade-off entre los costos de inversión de este tipo de centrales versus los costos operativos. Claro. A mayor costo de inversión inicial, menor costo operativo en el funcionamiento de la central. Y viceversa. Entonces, por ahí hoy un ciclo combinado te lo construís mucho más barato, mucho más rápido, a igualdad de potencia instalada, pero claro, después vas a tener que soportar los costos de los fósiles. Totalmente. Que tal vez el gas natural, en nuestro país definitivamente es el camino para la transición. Nosotros, el camino para digamos, ir paulatinamente mejorando y limpiando la matriz energética va a tener que ser con el gas. Y te adelanto, el gas natural no convencional, ejemplo Vaca Muerta, va a cumplir un rol, creo yo, muy relevante en nuestra transición energética. Así que ahí, atención. Lo solar, lo eólico, tiene también limitaciones de instalación, de costos, de mantenimiento. No pueden tener carga permanente. El panel solar de noche no genera. Claro. El molino de viento, si no hay viento, no genera. Tal cual. Entonces el factor de carga al sistema es mucho más bajo que cualquier
cualquiera de estas otras fuentes, como mencionaba. Todo eso me lleva a una pregunta antes de meternos en Vaca Muerta, que es el tema, digamos, de coyuntura. ¿En base a qué decisiones de inversión se toman esas iniciativas y por qué, digamos, en un país como el nuestro, que tiene una enorme potencialidad en cuanto a energías no renovables, Vaca Muerta es un claro ejemplo de ello, por qué se toma una decisión de inversión y qué es lo que hace atractivo a la Argentina para tomar decisiones de inversión en cuanto a energía solar, energía eólica, bueno, de cuestiones, ¿no? Es muy interesante la pregunta y es complejo o compleja de responder. La Argentina tiene tradición energética. Sí. La tuvo, afortunadamente la mantiene, ha sido en muchos campos pionera a nivel mundial y ni hablar latinoamericano. Y por suerte preservó, digamos, buena parte de sus recursos humanos y ha sido formadora de recursos humanos de otros países también, por una parte. Pero adolece de, digamos, de complejidades, inconsistencias macroeconómicas, dificultades de toda índole, que exceden tal vez el marco de esta charla. Claro. Cuestiones macroeconómicas. Entonces, lo deseable sería primero ordenar la macro para después fomentar e impulsar las inversiones en energía. Bueno, ahí volvemos al principio. Exacto. Esto, viste, como no sé, el gato que se corre la cola. Claro. ¿Qué va primero? ¿La cola o el gato? Bueno, acá nos pasa un poco eso. Sin embargo, vale también vale mencionar que la energía, fuera de lo que son los precios regulados, las tarifas, y ahí vas a tener un problema en escenarios inflacionarios, pero fuera de eso, el negocio energético es un negocio en dólares. Claro, totalmente. Es un negocio en dólares, a nivel mundial. En dólares o en la moneda que vos quieras. Sí. La moneda fuerte, si querés, en euros o en yuanes o en lo que vos quieras. Pero es un negocio en una moneda fuerte a nivel internacional. Entonces, un inversor tiene que pensar, dice, si yo voy a poner una destilería o una planta compresora, lo puedo hacer en Nigeria, en África, lo puedo hacer en Trinidad y Tobago, en el Caribe, lo puedo hacer en Qatar, en el Golfo de México, o lo puedo hacer en Bahía Blanca, en la Argentina. El negocio, el inversor piensa, tiene que tener un retorno. Totalmente, sí. Y ese retorno tiene que ir más allá de donde ese negocio esté alocado, o esté ubicado. Entonces, si vos, Argentina, conseguís ofrecerle condiciones que esas inversiones le redunden en un negocio, va a venir y va a invertir. Sí, va a venir. Y las grandes empresas petroleras, gasíferas a nivel mundial, no se preguntan, porque ellos pueden hacer negocios con los talibanes en Afganistán. Claro. No tienen un problema, ¿me entendés? Sí. Los han hecho con las FARC en Colombia. Sí. O con Sendero Luminoso en Perú. El capitalismo es su máxima expresión, digamos. Lo hacen. Claro. Y es negocio. Y lo pueden hacer en el África, como decíamos, en países en los que se viven procesos de guerras civiles. Y las petroleras están allí. Y están operando. Y están siendo rentables. ¿Y eso es lo que está pasando en Vaca Muerta hoy? Vaca Muerta, la provincia de Neuquén ha modificado su marco regulatorio. Claro, pero pensemos que Vaca Muerta es un yacimiento que abarca 4 provincias, no solo Neuquén. Claro. Por supuesto, la más importante de todas y con más tradición, sin duda, que es Neuquén. Pero abarca 4 provincias. Hay que estar atento a lo que hacen las 4 provincias, que debieran, entiendo yo, actuar tal vez con mayor coordinación, cosa que tal vez hasta ahora no lo han hecho. Sin embargo, lo que haga Neuquén, que es la líder en esto, es la que va a marcar el camino. Los neuquinos vienen muy atentos, pensemos que yo tengo una tradición gasífera desde el descubrimiento del mega yacimiento gasífero Loma de la Nata en los 80, que digamos trajo aparejada la construcción del segundo mega gasoducto Neuva de Neuquén a Buenos Aires, que es el principal centro de consumo y demás. O sea, hay ahí mucho por hacer, se ha hecho mucho, resta todavía mucho por hacer, pero es negocio. Vos tenés que pensar que las empresas, porque además hay todo un conjunto de clústeres que se generan alrededor de, y no es solo Añelo, es todo, yo lo he recorrido, lo he visto, me han llevado, he estado en más de una oportunidad, y vos lo ves. Es espectacular. Es extraordinario lo que ha ocurrido. Y esto no es nada
al lado de todo lo que puede llegar a ocurrir. Pero no perder de vista que el shale, en muchas partes del mundo, bueno, primero requiere dos factores, dos cuestiones. Que el país, la Argentina, o el país en cuestión tenga la tecnología y tengas precio. Esos dos elementos son los que te hacen exitoso el no convencional. Tener la tecnología, que en principio la tiene Estados Unidos, la tiene China y no muchos más países en el mundo, y tener el precio. Si estas dos no se te dan, el negocio se te cae. Y después necesitas una vorágine de recursos financieros extraordinaria, que es lo que, por ejemplo, Estados Unidos consiguió en su negocio, ¿no es cierto?, en las rocallosas. Ese negocio de reinvertir y reinvertir y reinvertir, porque y hay que irse moviendo. El fracking implica constante movimiento. No es el pozo convencional donde yo voy en el yacimiento, hago las perforaciones verticales, sale. Ahí es un recurso que implica movimiento de agua, de arena, de otros químicos, etcétera. Contaminación, hay que estar atento a las cuestiones, a los ambientalistas y demás, como la minería, como tantas otras actividades. Pero bueno, yo creo que ahí hay mucho todavía para desarrollar. Es un aliciente que estamos próximos según se anuncia, a poner en ejecución el gasoducto Néstor Kirchner. Primer tramo, vendrán otros. Y nos podemos transformar en un proveedor, por ejemplo, hasta podría ser del polo industrial del sur de los Estados Unidos, de Brasil, que requerirá sus respectivas inversiones, pero podríamos pensar en mercados regionales también, no solo en exportación vía buque, tanqueros, sino a través de ultramar, sino también asistir, por ejemplo, a Brasil, que sería nuestro principal socio, ¿no? Sí, en alguna economía de 300 millones de habitantes. ¿Vos lo ves realmente como una punta de lanza para que la Argentina pueda tener un ordenamiento de su macroeconomía, dado esta fuerte dificultades que tenemos para la generación de reservas y los problemas que tenemos para poder sostener ese... A ver, el sector energético aliviaría algunas cuestiones de las problemáticas y las inconsistencias macro, pero no las resuelve. No las resuelve. Las cuestiones macro se tienen que resolver desde la macro. Pero claro está que te aliviaría, por ejemplo, la balanza comercial. Te aliviaría la balanza comercial. Claro, te generaría dólares, que es algo que tanto necesitamos. Un macroeconomista te diría hoy, nuestro país necesita del orden de no menos de 30 a 35 mil millones de dólares netos, limpios, líquidos que le ingresen por año. Si no, la economía argentina no funciona. Entonces tiene que generar grandes superávits comerciales y tiene que, por otro lado, disminuir las dependencias en materia energética por el lado de las importaciones, que sería el gas natural licuado. Si conseguimos eso, bueno, habremos hecho un gran aporte. No alcanza y no termina. No, definitivamente. Pero sería un aporte muy importante. Sí, es un salvavidas, todavía falta que venga el barco a rescatarnos, pero sería un salvavidas momentáneo. Algo así. ¿Qué opinión tenés respecto de litio? Litio y todo lo que se genera alrededor del litio. Bueno, es el momento. Hay que apostar ahí, me parece. ¿Lo ves como una...? Sí, como una gran oportunidad, complementaria, por supuesto, de la energía. La minería y la energía en algunas, especialmente en la parte extractiva, funcionan de una manera muy parecida. Muy parecida. Y los problemas en la parte de extracción, producción, son muy similares. Y por eso el desafío con digamos, la oportunidad al mismo tiempo. El litio, para mí, hay que apostarle al litio, sí, sin duda. Pero bueno, vos tenés ejemplos donde tenés dos provincias, una apuesta a la minería y la provincia que está al lado, que tiene el mismo recurso que la otra, saca una ley que dice no. Claro. Bueno, la nación tendría que, así como hizo allá por los 90 con la ley de minería e impulsó muchísimo, enormemente la actividad, creo que tendría que volver a intervenir como ordenador. El gobierno nacional tendría que intervenir como ordenador en el caso de la minería ni en particular del litio. Pero el momento es ahora. Sí. Así como digo, el momento del gas no convencional, del shale y shale gas, shale oil es ahora, lo mismo te digo respecto al litio, es ahora. Claro. No, por ahí la tecnología hace que en 10, 15, 20 años el litio ya no se necesita. Claro. Y entonces vos tenías la oportunidad, la perdiste.
Otro tanto te podría ocurrir con la energía. Si mañana el hidrógeno reemplaza la fuente fósil, bueno, listo, chao. Ya está, totalmente. Perdiste la oportunidad. Muchos especialistas coincidimos en que todo esto tiene que ser impulsado ahora. Este es el momento, y que tiene que ser, por sobre todas las cosas, una política de Estado. Tiene que haber consensos. No es una política de una administración. Acá tiene que estar todo de acuerdo, los oficialismos y oposición, según el caso, e impulsar las políticas. Y todas las provincias lo mismo. No importa el signo político de cada una de ellas, tienen que estar a favor del impulso. ¿Y ves mercado en Argentina o estamos hablando de el momento ahora para poder exportar? Las dos cosas. Las dos cosas. Si la Argentina encuentra un sendero de crecimiento sostenible, sin duda que va a necesitar energéticos que hoy no los tendría. Claro. Hoy no los tendría. No se ve tan grave porque la economía está en un parate. Sí. Pero si la economía arranca, inmediatamente la energía te hace un cuello de botella. Sí, totalmente. Inmediatamente, en pocos meses, pocos años, te hace un cuello de botella brutal. Que lo vas a tener, que te va a costar muchos dólares resolver. Entonces hay que apuntar a los dos, tanto al abastecimiento interno o el autoabastecimiento interno y a abastecer mercados globales. Y sin ir en desmedro de lo regional, que es muy importante. Hay que generar anillos, hay que generar infraestructura, en parte ya está. Es decir, los gasoductos, vos sabés que el gas puede ir en una dirección o puede ir en la otra. Tal cual. Y lo mismo ocurre con las líneas de alta tensión, los sistemas. Es decir, vos podés mandar electricidad de Argentina a Chile y cuando se te produce la inversa, Brasil o Chile te manda gas o electricidad, viceversa con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. O sea, hay que apostar a la interconexión, diría yo, regional del Cono Sur, sin duda, absolutamente. Escuchándote me da la impresión de que hay muchas cuestiones que especialistas como vos y gente que trabaja en el ámbito las ve como de sentido común. Che, armemos anillos, tecnológicos, de producción, mejoremos y normalicemos las tarifas, hagamos una cuestión un poco más razonable, trabajemos sobre la producción, trabajemos en garantizar un ámbito de inversiones. ¿Qué crees que nos falta? Porque esto se viene hablando hace mucho tiempo y evidentemente algo está pasando porque no está sucediendo. Bueno, sí, es cierto eso, pero no escapa, digamos, a ver, te lo diría de la siguiente forma. El sector energético no se escapa a lo que llamaríamos la argentinidad. Claro. Y la argentinidad hoy implica en algún punto subestimar la planificación, en este caso la planificación energética, creer que mágicamente, el pensamiento mágico, ¿no? Que las cosas se van a resolver mágicamente por el mero paso del tiempo, en fin, actuar muchas veces en forma ingenua, naif, frente a ciertos eventos, y después lo pagamos caro. Lo pagamos caro. Literalmente, lo pagamos muy caro. Pero no escapa el sector energético a otros sectores. Yo no quiero adentrarme, digamos, en la industria, en el campo, porque no soy especialista en eso, pero uno ve que falta en todos los ámbitos, falta. Hay que volver a generar acuerdos, creo yo, acuerdos entre lo público, lo privado, reglas de juego, hablábamos de los marcos regulatorios para el caso de los servicios. Hay mucho para hacer, ¿no es cierto? Se ha hecho, pero sigue siendo necesario el impulso de un montón de otras acciones y generar toda esta idea digamos, de reglas de juego claras, estables en el tiempo, etcétera, que es la que en definitiva te va a traer los resultados que vos buscás. Totalmente. No se producen por arte de magia. Este sector, acá la magia no existe y a mí me gusta siempre decir, y se lo repito a mis alumnos en los cursos de economía de la energía no se maneja con ideologías, no sirve, acá no se maneja por izquierda o por derecha, no es así como funciona. La energía se maneja con políticas claras, consistentes, planificación, etc. Y la tienen que manejar profesionales idóneos, es decir, gente que tenga la expertise.
Claro. No me importa si son de izquierda o son de derecha o si son de acá o son de allá. No me interesa. La manejan, la tienen que manejar los que saben. La improvisación, que la hemos visto, por supuesto, te cuesta muy cara, muy cara. Y todo lo que vos dañes y perturbes en los sistemas energéticos, después recuperarlo es un trabajo formidable. Es un trabajo. Una mala decisión en un momento puede tener consecuencias cuyas negatividades las vas a observar por años. Y volver para atrás. Pues esto es muy complicado, muy complejo. Y no es para amateurs o juniors. Acá tienen que estar los mejores, independientemente de su ideología. Acá tienen que estar los mejores. Totalmente. Acá no hay color. Está claro que acá no hay color. Últimas dos preguntas. Quizás la que te voy a hacer ahora es más reflexiva. ¿Qué opinas de este proceso inflacionario que estamos viviendo vos como economista y también como contador, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? La inflación es muy lesiva, muy dañina para toda la economía, especialmente ya en los niveles en los que la tenemos hoy día. No se ven signos de que esto pueda corregirse en el corto plazo, al menos. Va a requerir estos acuerdos políticos y macroeconómicos muy amplios, muy fuertes, etcétera, que no los veo hoy, lamentablemente, no los veo. Pero en particular al sector energético, donde más daña la inflación va a ser en las cuestiones tarifarias. Claro. En las cuestiones tarifarias. Entonces ahí va yo con esto de los nuevos marcos regulatorios o las correcciones, etcétera. Fueron diseñados en los años 90. Para una economía que no inflacionaba. Totalmente. Y que estaba dolarizada. Hoy vos no la tenés más dolarizada e inflación a tasas pavorosas. Entonces, ahí es donde la inflación te pega y rápidamente te produce un atraso tarifario si vos no corregís. Entonces, pero tampoco veo claramente que la corrección pueda ser hoy día meramente la indexación de los servicios públicos porque a salarios congelados o digamos con paritarias o ajustes rezagados que corren siempre por detrás de la inflación, si vos las tarifas las haces correr a la par de la inflación, vas a entrar en niveles de morosidad y digamos, incobrabilidad enormes. Y eso no haría más que redundar en un quiebre generalizado de las empresas que prestan los servicios. Independientemente si son públicas, privadas, de capital público, capital privado, si vas a camino a eso, sí, las indexás sin más trámite. Entonces hay que mirarlo con mucha atención. Pensemos que una tarifa tiene, por un lado, el costo del abastecimiento, que es digamos, el componente de la generación. Ese no está regulado, es un precio. Después tenés una tarifa para el transporte y después tenés una tarifa para la distribución. A eso le tenés que sumar que le debe dejar una cierta rentabilidad empresarial al inversor y que debe la misma tarifa también acompañar lo que se conoce como la expansión de redes, es decir, acompañar un incremento a la demanda. Vos fijaste una tarifa hoy por un plan quinquenal para los próximos 5 años y si lo hiciste pensando que vivías en un país sin inflación, bueno, chocás la calecita en la primera vuelta. Chocás la calecita en la primera vuelta. Entonces, bueno, no podés ir por ahí. ¿Cómo metés los mayores costos laborales, de abastecimiento, etcétera, etcétera? Bueno, eso es lo que hay que dilucidar. En esa dirección hay que ir. Se han hecho avances durante esta gestión, importantes que yo creo que van en esa línea. Pero bueno, claro está que después la decisión final la tiene la política, que es la que en definitiva, digamos, autoriza o no ajustes, incrementos tarifarios. Y si vos tenés en consideración, y con esto te cierro esta partecita, que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá creo que en el año 2016, en su famoso fallo CEPIS, por el ajuste de las tarifas, el tarifazo que había querido en su momento implementar la administración anterior, y le frenó el tarifazo, le hizo retrotraer los cuadros, le obligó a ir a las audiencias públicas, etc. Y le estableció 3 criterios
para la fijación de la tarifa. Dos que ya eran conocidos, que sea justa y que sea razonable. Estos dos ya estaban en los marcos regulatorios, pero la Corte Suprema agregó un tercero, que sean asequibles, que puedan ser pagables por los usuarios. Claro. No alcanzaba con que sean justas y razonables, sino que además sean asequibles. Por supuesto, de la mano de esto, o esto tiene que ser acompañado también con el otro componente que es la tarifa social. Totalmente. Para todos los que no cuadran en esta primera. Entonces, esto los tenés que acompañar con la tarifa social. Que tiene que estar bien pensada, bien diseñada. No es una mera ayuda económica. Porque la tarifa social, cuando una persona, un hogar, un jefe de hogar la obtiene, aplica a todos los servicios públicos que reciben el hogar. Entonces hay que estar atentos a eso, hay que ver, digamos, después hay otras cuestiones que podríamos discutir largamente, cuál sería el diseño, pero que tiene que estar bien diseñada sine qua non. Y lo otro, lo mismo. Y entonces ahí conviven, digamos, la tarifa plena y la tarifa social y armonizan. Claro está que vos no podés tener el grueso de la población metida en la tarifa social. No, totalmente. El grueso de la población tiene que estar en la tarifa ordinaria. Totalmente, si no, no te cierran las cuentas. Exactamente. No te cierran las cuentas. Bueno, estamos con Andrés Di Pelino, especialista en energía. Andrés, espectacular lo que nos has contado hasta el momento. Yo tengo una última pregunta, que es una pregunta que denominamos Pregunta Geo. Tratamos varios tópicos, pero pensando un poco más allá, y este es un ejercicio, es un juego. Así que si vos fueses presidente por un día y tuvieses la posibilidad de implementar una medida económica o una medida social o la que sea de aplicación efectiva para arrancar, ¿cuál sería? Bueno, sería tal vez una batería de medidas. Las haría por el lado de la institucionalidad. Buscaría mecanismos para dotar a la Argentina de mayor institucionalidad y rápidamente buscaría consensos, convocaría a la oposición y buscaría, digamos, el diseño de lo que es la gestión pública, de la cosa pública para un escenario de 10, 15, 20 años para adelante. Que por supuesto yo no los vería, claro, pero que otros... no, sí, por ahí sí, los ves, pero bueno. Que otros llevarían a cabo. Sí. Ese creo que sería el mayor desafío, la institucionalidad. Es decir, salirse de la discusión, esto de la grieta, la no grieta, ir por el lado de los consensos, sin duda. La Argentina tiene el potencial, tanto económico, humano, etcétera, para salir adelante. Solo necesita proponérselo. Sí, ponernos de acuerdo. Andrés, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que estamos súper contentos de que hayas estado. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a disposición como siempre. Una persona que respetamos mucho y queremos mucho. Bueno. Así que bueno, esta entrevista ustedes la van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube. Luego haremos algunos recortes para redes sociales para que puedan tener algunos títulos que Andrés nos fue comentando a lo largo de esta conversación. Así que bueno, les agradecemos mucho sus visualizaciones. Y nos vemos en otra entrevista del Centro de Producción Documental de Fundación Geo.